No es novedad, el domingo pasado partimos el ciclo de predicación de Navidad. Estamos en el mes de diciembre y hemos estado hablando en torno a la figura y el nacimiento de Cristo. Este es el segundo domingo y seguirá siendo así. El próximo sábado 15 tenemos la celebración de la Navidad y los dos sábados consecuentes vamos a estar en lo mismo. Hablar de Navidad es como traer el reflejo de lo que es el pesebre, la natividad, la noche de Belén. Yo creo que la imagen está muy grabada en todos nosotros. De hecho, tratamos algunos de reproducirla en nuestras casas, recordando quién es. Lo que sí nos recuerda que Jesús es Dios entre nosotros, es Emmanuel. Nos recuerda la fidelidad de Dios. Nos recuerda que Él, fiel a sus promesas, envió a su Hijo para que pudiéramos volver al Padre a rescatarnos. No hay ninguna duda. Hablamos de eso la vez pasada, pero el domingo pasado también dijimos, realmente, ¿para qué vino Jesús? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás del nacimiento de Cristo? El domingo pasado nos centramos en uno de los propósitos por los cuales Jesús vino y sin dejar de lado el motivo más importante, que Él es el Salvador. Él vino a rescatarnos, vino a ser el puente entre Dios y los hombres. Ahondamos en uno de los propósitos de la venida de Jesús. Él vino a restaurar lo que había en el principio, en el jardín de Edén. Cuando Dios creó una comunidad de amor de Dios con los hombres, entre los hombres, un lugar que era seguro, un lugar donde todo funcionaba. Eso es lo que creó. Y cuando Jesús vino a la tierra, uno de los propósitos fue restaurar eso. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia termina siendo una comunidad de amor, tal como era en el principio. Amor unos por los otros, con la presencia de Dios en medio de la iglesia. Y la iglesia es un lugar, finalmente es un lugar de amor, aceptación y perdón. Eso es el sueño de Jesús. Eso es lo que Jesús vino a hacer cuando nació en Belén. Este domingo hablaré de otro aspecto por el cual vino Jesús. Hay más aspectos, y lo dije el domingo pasado, podríamos hablar de muchos aspectos distintos, pero quiero centrarme en uno más por lo cual vino Jesús. Nosotros los seres humanos tenemos en nuestra vida muy pocas cosas seguras. O sea, creemos tenerlo, soñamos con cosas, hacemos planes, propósitos, nos preparamos para algo, pero la verdad es que no siempre las cosas realmente funcionan y hay muchas cosas que no funcionan nunca, evidentemente, pero sí hay una sola cosa que tenemos seguro. Lo que tenemos seguro es que algún día veremos la muerte. Nadie se salva. Seamos educados, seamos incultos, seamos ricos, seamos pobres, seamos negritos, blanquitos, amarillitos, pelirrojos, el color que tú quieras, inevitablemente todos pasaremos por la muerte. Y eso es parte de la vida, enfrentaremos la muerte. La vida de Jesús no fue distinta. La diferencia está con la vida de Jesús, que la muerte estuvo constantemente, podríamos decir, rondándole. Durante toda la vida de Jesús, los 33 años que se piensa que es lo que Él vivió finalmente sobre la tierra, la muerte siempre estuvo marcándolo y buscándolo en constante, y lo vamos a ver en esta mañana. Es más, a veces la vida de Jesús estaba marcada desde pequeño. Hay un acontecimiento que está cuando Él era bebé, que estuvo a punto de morir. A consecuencia de la visita a los magos que hablamos el domingo pasado, que no volvieron por el mismo camino a reportar a Herodes lo que habían encontrado, Herodes empezó una persecución que no tuvo la mejor idea que mandar a matar a todos los niños de menores de 2 años varones. Y fue una matanza increíble que está profetizada también en la Escritura. Este hecho está en Mateo 2, 3 y 18. Cuando ya Jesús creció, Él se bautizó y finalmente, estentado en el desierto, empieza su ministerio. Y entre los lugares que van, Él vuelve al lugar donde Él se crió, en Nazaret. Ahí Él jugaba a la pelota y todo lo que hacen los niños en la calle, ahí tenía los amigos. Volvió ahí, pero ya no volvió como el niño, ni como el carpintero que fue. Él volvió ya como el Mesías. Y es ahí donde, en el pasaje de la Escritura, donde Jesús entra a la sinagoga, la iglesia del lugar, y como era parte de la tradición, se le pasa el rollo para que Él leyera. Él se paró para poder leer. Y empieza a leer al profeta Isaías. Y dice literalmente, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido Dios, y empieza a detallar todo lo que el profeta dice. Si tú lees ese pasaje que está en Lucas 4, 28 y 29, ves que todo estuvo bien, hasta que Él cierra el rollo y se para delante de toda la congregación y dice, delante de vosotros se ha cumplido esta palabra. Eso generó de inmediato el repudio, el odio, el enojo, y si tú sigues leyendo los versículos que siguen, dice que esa gente trató de matarlo. No soportaron de que Él se hiciera a sí mismo el hijo de Dios.
Pasa el tiempo en el ministerio de Jesús, Él está en distintos lugares, y en Juan 8, 56 al 59, Él está predicando y está enseñando, y es interpelado por algunos fariseos, algunos judíos. Y cuando algunos judíos, ellos le dicen a Jesús, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesús le dice, he aquí, delante de ustedes, alguien que es antes que Abraham. La reacción que provocó esto es exactamente lo mismo. Dice que apretaban los dientes, buscaron apedrearle, y Jesús pasa por entre medio de ellos sobrenaturalmente y se salva. No era el tiempo. Si avanza un poco más en Juan 58, encuentra que está con otra multitud y está enseñando. Y en algún minuto le dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor y las ovejas oyen mi voz. Y sucede exactamente lo mismo. El celo del judaísmo no acepta esta palabra e intenta nuevamente, dicen los versículos, quisieron apedrearle. Jesús pasa en medio de ellos y se salva esta situación. Lo más notable es que Jesús no solamente sabía que iba a morir, lo más notable es que sabía cuándo y dónde iba a morir. Eso no lo sabemos nosotros. Nosotros sabemos que vamos a morir, pero cuándo y dónde es muy difícil, salvo que reciba algo especial de Dios. Al menos 4 veces Jesús anunció a sus discípulos su muerte, donde da detalles del lugar y del tiempo de cuándo iba a morir. Él anunció a sus discípulos. La primera vez está en Mateo 16, 21. Dice así, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué señales da ahí? Tengo que ir a Jerusalén, voy a ser muerto, los ancianos y los sacerdotes, y voy a resucitar el tercer día. Ya empieza a mostrar. Avanza, y ahora en Mateo, no 16, 17, 22, 23, en otro lugar, estando con ellos en Galilea, Jesús les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 17, 22, 23. Y sigue pasando el tiempo y encontramos a Jesús ahora en Mateo 20, 17 y 19, subiendo a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte del camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas el tercer día resucitará. Vemos una escalada, se acerca el tiempo y Jesús está declarándole a sus discípulos lo que debía acontecer para que no fuera ninguna sorpresa para ellos. Y en el Evangelio de Juan hay una declaración de Jesús que es más cercana a la muerte, que está un tanto más velada, está en medio de una conversación donde se escucha una voz de Dios. Y esto está en Juan 12, 30 al 33. Y se lo dice de otra manera. Y respondió Jesús, no ha venido esta voz la que escucharon por causa mía, sino para vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraería a mí mismo. Y él decía, dando a entender a qué muerte iba a morir. Jesús iba a ser levantado de la cruz. Él estaba diciendo, así voy a morir. Voy a ser levantado y voy a traer a la gente a la cruz. ¿No es lo que cantábamos hace un rato? ¿No estábamos cantando, oh gloriosa cruz? Miro a la cruz, en ella me sostendré. Literalmente lo que Jesús declaró días antes de su muerte se cumple hoy y se va a seguir cumpliendo. Y en cualquier iglesia donde se está predicando el Evangelio del Señor, eso se está cumpliendo. Tan clara era la convicción de Jesús sobre su destino que ya arrestado, el Evangelio de Juan relata con bastante detalle el momento del arresto y los juicios consecuentes que vinieron. Jesús tuvo que pasar por distintos personajes para llegar a un juicio para que finalmente alguien decretara la muerte de Jesús. Uno de las personas que estuvo en todo este tiempo que Jesús fue juzgado, que fueron bastante pocas horas. Uno a veces se imagina que fue un día. No, todo sucedió en cuestión de horas. Es Poncio Pilato. Él era un procurador romano, una persona que vivía entre el pueblo judío y los romanos, un puesto bastante difícil para él, un puesto de liderazgo. ¿Y por qué lo trajeron los judíos ahí? Porque bajo la ley judía, ellos podían condenar a muerte religiosamente a alguien, blasfemia a Dios, pero no podían ejecutar la sentencia. Ese fue el motivo por los cuales los judíos toman a Jesús y lo llevan a Poncio Pilato. En el primer lugar, si tú lees el relato de esta situación, que está en Juan 18, Pilatos se niega a ser él el juez. Dice, no me corresponde.
Tienen un problema religioso, arreglen entre ustedes. Pero la presión de los sacerdotes, él vivía tratando de mantener a los sacerdotes en línea, lo obliga a aceptar la posibilidad de ser el juez. Una vez aceptado esto, vemos a Pilato moviéndose incómodamente porque literalmente dice, porque buscaba librarle, porque no encontró pecado en él. Pilato sabía que Jesús era inocente. En este contexto, Pilato, yo me imagino, ya más que preocupado, porque veía lo que iba a pasar, Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué entonces tu pueblo te trae hoy y te entregan a mí? ¿Qué es lo que has hecho, Jesús? Jesús, en una primera instancia de todos estos juicios, estuvo bastante en silencio. Pero ante esta pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? En Juan 18, 36, 37 nos dice lo siguiente. Y le respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, porque yo para esto he nacido. Jesús no solamente sabía que tenía que morir, sabía que nació para morir. Acuérdate de esto, la celebración de la Navidad, cuando estés frente al pesebre, no tendría ningún sentido si detrás del pesebre no es la cruz de Cristo. No tenía sentido. Si no entendemos que detrás de ese niño que celebramos en la Navidad está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no tiene sentido que hagamos lo que queremos hacer, la celebración que queremos hacer. La predicación de esta mañana la he denominado para esto he nacido. Porque Él vino para morir. Él vino para morir por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Y por todos los que creen en su nombre. Para eso nació Jesús. Quiero hacerte una invitación esta mañana. Y es por un momento echar a andar tu imaginación. Y te traslades en el tiempo y en el lugar. Y puedas estar en la Palestina del siglo I. Y puedas ponerte sandalias y puedas colocarte un manto. Y caminar junto conmigo a través de las páginas de los evangelios. Los últimos días de vida de Jesús. Quiero que te imagines cómo fue la historia. El relato que yo voy a hacer está disperso a través de todos los evangelios. Está como tomado de distintos evangelios. Pero al hacer un estudio más profundo, principalmente Juan en los últimos días y Mateo en los primeros días de la última semana, son los que nos entregan más antecedentes de qué fue lo que hizo Jesús en sus últimos días cuando sabía que iba camino a la cruz. Él iba directo hacia la cruz. Jesús tenía claro que era el tiempo que sucedería. Lucas 9:51, Él le dice a sus discípulos, cuando se acercaba el tiempo de ascender, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Ya, llegó el tiempo, ahora voy a Jerusalén. Muchas veces fue tentado en el camino que fuera a Jerusalén porque ahí estaba el poder político. Y él decía, no es mi tiempo. Y ahora Él tenía muy claro que era su momento para ir a Jerusalén. Sus últimos días sobre la tierra estuvieron marcados por una emotividad humana, porque Jesús, siendo Dios y siendo Rey, era ser humano. Sus últimos días sobre la tierra estuvieron marcados con la necesidad de que sus discípulos pudieran realmente entender cuál era el principio, qué era algo que tenían que hacer, qué es lo que iba a pasar cuando Él no estuviera. Cuando vemos los días de Jesús, que los vamos a ir viendo uno a uno, nos damos cuenta, tú logras ver la necesidad del corazón de Jesús de expresar lo mejor que podía su enseñanza. También vemos un poco de angustia. También se resiente al ver a sus discípulos abatidos por la noticia que le estaba dando. Era un ser humano, pero era Dios. Si usamos las fechas del calendario actual que usamos nosotros, la fecha de crucifixión de Cristo fue el viernes 7 de abril, probablemente el año 30. Lo he dicho otras veces. Algunos dicen que puede ser el 31 o el 29. Pero el viernes 7 de abril es la fecha en que Jesús murió en la cruz. Porque murió en una cruz. Eso sucedió. Eso es historia. Es una realidad, no es una leyenda. Jesús un día fue clavado en una cruz. Fue levantado en una cruz por ti y por mí. Digan lo que digan. Eso es una realidad. La historia lo ha demostrado. Los distintos evangelios nos hablan de lo acontecido en los 6 días previo a la Pascua. En la semana del sábado 1 de abril, la ciudad de Jerusalén estaba totalmente convulsionada. El fin de semana que venía se celebraba la Pascua y eso era una fiesta nacional. Gente venía de todas las provincias de Palestina, venían extranjeros, griegos, de sirios, de distintos lugares venían a celebrar la Pascua.
Muchos se habían hecho judíos en el esparcimiento del tiempo a través de la peregrinación del pueblo. Así que Jerusalén estaba atiborrada de gente. No había lugar para muchas cosas. Es tanto así que los historiadores dicen que en la Pascua normalmente la gente era tanta que se acababan todos los alojamientos y que salían fuera de los muros de la ciudad y armaban campamentos. Había muchos campamentos alrededor de la ciudad, sencillamente para estar los días de la celebración de la Pascua. Para ellos las celebraciones eran por semana. No son como las nuestras horas, que son 2 o 3 horas y listo, nos vamos. Ellos se trasladaban y mucho tiempo. Jesús se encontraba en este día, sábado 1 de abril, a 8 kilómetros distante de Jerusalén, en Betania. Betania refleja para Jesús la casa de los amigos. Betania era era el lugar donde vivía Lázaro, Marta y María. Los evangelios nos dicen que más de algunas veces él pasaba a ese lugar donde encontraba reposo, encontraba amistad, donde él era persona, donde podía ser uno más. Y esa noche especial sucedió algo que quedó marcado en la historia, que Jesús lo marcó en la historia del cristianismo. Esa noche Jesús es ungido para la muerte. En esa noche, en el relato del Evangelio, que está en Juan, en el libro de Juan, del 1 al 11, vemos que María, la hermana de Marta y de Lázaro, hace un hecho extravagante, hace una demostración audaz, porque rompe un frasco de nardo puro de gran precio y él la vacía a los pies de Jesús. Y dice literalmente Juan que con sus cabellos secaba y lloraba adoradora. María fue adoradora siempre. No la vamos a descubrir ahora, porque en un pasaje anterior Marta se queja que está preocupada sentada a los pies de Jesús y ella está trabajando. Siempre lo fue. Y aquí vemos una máxima demostración de adoración. Tanto es así que lo que hace ella está dando vuelta hasta el día de hoy. Jesús dijo, siempre se hablará de ella, porque lo que mostró fue su corazón. Además está decir que lo que hizo María de inmediato provocó el rechazo de los religiosos. De inmediato algunos pensaron, ¿quién es este para que lo adoren? Y Judas, el traidor y además ladrón, lo primero que le dice, pero ¿cómo están botando este perfume cuando se podría darse a los pobres? En verdad, él no estaba ni ahí con los pobres, porque él robaba, lo dice también Juan, robaba de la bolsa de los discípulos, sacaba dinero. Así que él era ladrón desde el principio. ¿Qué otro acontecimiento sucede en este día, sábado 1 de abril? Lo que dice Jesús después del frasco de alabastro, esta mujer proféticamente ha ungido mi cuerpo preparando para la muerte. Faltan pocos días y él ya tenía ese ungimiento que se hacía ya con los muertos antes de enterrarlos. Ese día se toma la decisión final para matar a Jesús. A pesar de que leyendo el Evangelio tú ves que siempre se está hablando cómo matar a Jesús, este fue un día clave. Porque en el relato de Juan, que yo les acabo de mencionar, dice que a propósito que Jesús estaba en la casa de Lázaro, Marta y María, y además que Lázaro había sido resucitado, había multitudes afuera de la casa tratando de ver a Jesús y tratando de ver a Lázaro. Habían 2 superstars y lo querían ver. Pero habían también principales sacerdotes mirando esto. Y cuando vieron la multitud que los seguían a cualquier precio, tuvieron celo y decidieron, hay que matarlo y hay que matar a Lázaro. Fue el día de la sentencia definitiva de la muerte de Jesús. Todos los hechos que yo he relatado están en todos los evangelios, pero en distintos lugares, sin mucha cronología. El evangelio de Juan nos informa que Jesús durmió en Betania esa noche. Pasó la noche seguramente donde Lázaro y María, y al otro día inició su viaje a Jerusalén, su último viaje. Jerusalén se encontraba con la gran afluencia de gente producto de la Pascua, como les mencioné hace un rato. El ambiente que esperaba Jesús era de fiesta, era efervescente, todo el mundo haciendo cosas especiales, comiendo cosas especiales, como las fiestas de fin de año acá, probablemente algo similar, pasaba en la ciudad con mucha gente. Los 4 evangelios describen la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esta era la 4ª vez que Jesús entraba a Jerusalén después del bautismo. Y las 3 veces anteriores Jesús había entrado tranquilo, de incógnito, prácticamente incógnito. Pero esta vez Jesús decidió entrar en forma espectacular. Esta vez Jesús decidió entrar como lo que él era. Él era un rey. Probablemente por la caminata, los 8 kilómetros, que se caminan sobre los cerros, después bajar a Jerusalén y volver a subir, Jesús debe haber llegado en la tarde. La entrada triunfal a Jerusalén, algunos conocidos como Domingo de Ramos, se produjo el domingo 2 de abril en la tarde. Y literalmente, de lo que dice la Escritura, los 4 nos informan esto, que Jesús decidió montarse para entrar a Jerusalén en un asno. El asno tiene una simbología.
Si uno ve lo que hace Jesús, nada es fruto del azar. Todo está tiene una simbología. Y el asno era en ese tiempo símbolo que lo usaban simbólicamente los sacerdotes y los reyes. Mostraba poder. Pero por otro lado, el asno no era un animal para ir a la batalla. Jesús deliberadamente estaba diciendo: yo soy rey del reino de Dios, pero no soy un militar. Yo no vengo a pelear con armas humanas, yo vengo a pelear con armas espirituales. Eso es lo que él estaba declarando. Jesús, al entrar en un asno, cumple la profecía del profeta Zacarías, que está Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pollino, hijo de asna. No solamente era un asno, era un pollino, era un asnito nuevo que nunca nadie lo había montado. Era puro, era santo como quien lo montó. Las multitudes pronto reconocieron que ese era Jesús. Empezaron a agolparse y comenzaron a aclamarlo. Uno de los reportajes de los evangelios dice así: y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Otro evangelio nos menciona que la gente se sacaba sus capas y las tiraba al camino para que Jesús pasara sobre ellos. La gente aplaudía, pifiaba. Fue el momento de gloria de Jesús. En ese momento Jesús, por primera vez en todos los años, por primera vez fue aclamado. Fue el momento que pudo haber cambiado la historia. Jesús pudo haber decidido: este es mi momento. Pero él decidió decir: yo soy el Cordero de Dios, el que va a quitar el pecado del mundo. Cuando los judíos decían Hosana, literalmente estaban clamando salvación. Pero la salvación que ellos clamaban era de los romanos. Totalmente distinta a la salvación que Jesús vino a dar de la esclavitud del pecado. Según Lucas 19, 42, 44, Jesús, antes de llegar a Jerusalén, ve la ciudad, se quebranta por la ciudad y llora sobre ella. Vamos a leer ese pasaje, Lucas 19, 42, 44. Al ver la ciudad, Jesús lloró, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te visitarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús ve la ciudad y se quebranta. Recordemos que él era judío. Él amaba a su pueblo. Él amaba la ciudad de Jerusalén. No era una ciudad más. Él no andaba levitando con alitas. Era tan ser humano como tú, como yo, que tiene amores de familia, amores de barrio, amores de ciudad, amores de país. Eso pasaba con Jesús. Y Jesús sabía que en unos días más iba a estar colgando en un madero. Jesús sabía que se terminaba la opción para que su pueblo creyera en el mensaje de la salvación. Y cuando ve la ciudad, no solamente llora, sino que profetiza sobre ella. Por cuanto no creíste el mensaje, vendrán días que esta ciudad será derribada y no quedará piedra sobre piedra. El año 70 después de Cristo, el general griego romano Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo, destruyó los muros. Jerusalén fue borrado del mapa. Y empezó uno de los periodos más terribles para el pueblo judío. Se cumplió. Pero en este día notable, domingo 2 de abril, hay algunas de las enseñanzas de Jesús que probablemente tú has escuchado más de alguna vez y que deben haber marcado tu corazón. Y quiero traer algunas de ellas. Domingo 2 de abril. Ya en la ciudad Jesús menciona algunas palabras a sus discípulos. Comillas, Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Juan 12, 23 al 26. Jesús está diciéndole con estas palabras a sus discípulos: recuerden esto. Para que mi vida tenga fruto, tengo que morir. Porque cuando voy a la tierra como el grano de trigo, voy a volver en vida y a traer más fruto. Y no solamente le dice eso diciéndole lo que iba a pasar, voy a morir aquí. Sino que le dice: si ustedes están en esto, tienen que morir. Ustedes también tienen que morir para que tengan fruto. Porque si tú me sigues, yo estaré contigo.
y mi Padre te honrará. Un claro llamado a lo que iba a suceder, pero lo que debemos ser como cristianos. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Conviene que Él crezca y yo vengo, decía Juan el Bautista. De eso estaba hablando Jesús. Hacia el término de la noche, Marcos 11:11 nos dice que Jesús al anochecer, junto a sus discípulos, pasó a pasar la noche al campamento en el Monte de los Olivos. Ahí está el huerto de Getsemaní, el lugar donde tantas veces vemos a Jesús orando en intimidad, buscando a su Padre. El lunes 3 de abril del año 30, Jesús y sus discípulos se dirigen una vez más al templo de Jerusalén. Este es un día que es muy conocido por muchas cosas, lo hemos visto en las películas muchas veces. Falta poco tiempo, volvemos a lo mismo, quiero que te pongan en el contexto de lo que está pasando. Estamos en el lunes 3 de abril, el viernes Jesús va a estar sobre una cruz colgando. Y lo que Él ve lo escandaliza. Ve el templo de Dios lleno de comerciantes. La explanada o el atrio del templo de Herodes, que fue el que reconstituyó ese templo, más o menos equivale a la superficie de 8 canchas de fútbol. Toda esa cantidad de terreno estaba ocupado por comerciantes, gritos, animales, cambistas, todo eso es lo que ve Jesús. La bulla, el olor de los animales, los gritos, probablemente pudieron más de lo que Jesús pudo soportar. Jesús experimentó un profundo celo y sin la ayuda de nadie, Jesús causó un tremendo revuelo cuando empezó a derribar y a expulsar a todos los cambistas, a todos los vendedores del lugar, a los animales, etc. Ciertamente el pueblo de Israel necesitaba animales para hacer los sacrificios, pero en ninguna parte se estipuló que los animales tenían que estar en el templo. Jesús, al expulsar a los mercaderes y echar a los cambistas, estaba haciendo una clara señal que ese sistema de adoración instaurado por la religión no era lo que Él quería y no era aceptable. Se tenía que ver con Dios, no con las cosas que se hacían ahí. Y es al terminar, después de que echa, yo me lo imagino alterado, me lo imagino cansado, mover toda esa gente. En Marcos, saca una foto del lugar, en Marcos 11:17, y vemos a Jesús diciendo esto. ¿No está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. El episodio lo conocemos, pero el episodio lo único que hizo fue confirmar el odio que los principales sacerdotes tenían contra Él. Ven esto y ven cómo cambió todo lo que ellos habían permitido y más querían matarlo. Pero dicen ahí en el Evangelio, en el mismo Marcos, que no se atrevían a matarlo directamente porque temían al pueblo y tenían que ubicar una causa, un pretexto que les permitiera tomar la vida de Jesús. En Marcos 11:19 se nos informa que ese día Jesús, al anochecer, nuevamente sale a la ciudad, probablemente para ir al campamento del Monte de los Olivos, junto con sus discípulos, donde pasó la noche. Según los evangelios, el día martes 4 de abril fue un día muy intenso, probablemente el día más intenso de los últimos días de Jesús. 3 de los evangelios relatan muchos detalles de este día, excepto el evangelio de Juan, que siempre está centrado en una cosa más profunda. Juan, si ustedes leen todo Juan, se van a dar cuenta que hay cosas que él no relata. Él está interesado en el corazón de Dios, en el corazón de la persona, en el corazón de Jesús. No es tan descriptivo. Pero en los otros 3 evangelios encontramos muchos detalles del martes 4 de abril. Lo que yo voy a hablar está contenido entre Mateo, capítulo 21 al 23, y del 25 al 46. O sea, son como 3 capítulos y medio más o menos que está lo que yo voy a relatar. Y esto es el día martes, 4 de abril del año 30. Si le pudiéramos poner un nombre a este día, este fue el día de la enseñanza. Jesús ocupó este día intensamente. Faltaba poco tiempo, tenía poca hora, para hacer cosas y enseñar cosas que ya no lo volvería a hacer. Muchas de las cosas que enseñó son cosas que tú conoces, que probablemente no tenías ni idea de qué estaba pasando en este contexto. No tenías idea de lo que estaba sintiendo Jesús en ese momento. Y una de ellas, las enseñanzas de ese día, fueron las últimas palabras que Jesús enseñó. Las parábolas fue una forma que Jesús estuvo constantemente entregando y enseñando al pueblo. Aquí están las últimas parábolas que salieron de la boca de Jesús. Una de ellas, de las parábolas, es la de los 2 hijos. Si no te acuerdas, solamente decir que un padre tenía 2 hijos y le manda a hacer a su hijo tal cosa y uno le dice que sí y no va. Y el otro dice que no y no va, pero después va. Habla del corazón, está hablando del corazón. La otra parábola que Jesús la tira al lado de esa es la parábola de los labradores malvados. Donde el labrador malvado lo que hace es describir literalmente lo que ha sido la relación con Dios con el pueblo de Israel. La parábola dice así,
que hay un Señor que siempre envió a buscar, a cobrar los arriendos y los frutos de la tierra que tenía prestada. Iban y la gente que ocupaba la tierra no golpeaba a la gente, mataba a la gente y no mandaba el fruto de vuelta. Y Jesús hace él la interpretación. Así ha sido cuando enviaba a los profetas tras profetas, profetas tras profetas, para decirle cambien esto, hagan esto, y lo que ustedes han hecho ha sido matarlos en la cruz. Pero retomando el relato de Jesús dice en el versículo 37, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto por el hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que se echaron los edificadores ha venido en la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Lo que literalmente está diciendo Jesús, se enviaron a todos los profetas, ahora vine yo, que soy el Hijo, y me vais a matar. Está profetizando nuevamente lo que iba a suceder. Otra de las parábolas que están ahí es la parábola de la fiesta de bodas, que habla de un rey, de un señor, que envía a buscar gente, tenía una mesa preparada para muchas personas, y envía a buscar gente para que ocuparan la mesa. El cuento es largo, salen como 3 salidas, volvían con muy poca gente. Después dije, tráete a los sordos, tráete a los ciegos, tráete a los cojos. Y finalmente revela tanto el corazón de Jesús cuando le dice, ¿saben? Vayan por las calles, vayan por los vallados y fuércenlos a entrar. Era un llamado del corazón de Jesús a sus discípulos. No se olvide que para eso les he hablado a ustedes, para que los demás vengan. Hay una mesa extendida, hay mucho espacio para más hijos. Vayan y búsquenlo. 2 parábolas más Jesús tira ese mismo día. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de esa? Las vírgenes prudentes que mantuvieron prendidas con aceite. La imprudente que se apagó y el Señor vino de noche y quedaron fuera. Y la otra es la parábola de los talentos. La parábola de los talentos que va a haber un día que tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios, donde el Señor nos dice, ¿qué hiciste, Leo, con esto? Habla de 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. ¿Qué más sucedió ese día? Este es un día muy intenso. Parábolas, debates. En este día es recordado por el día en que Jesús enfrentó directamente a los religiosos de la época. Fue un tú a tú. Está entre Mateo 15 a Mateo 46. Mateo informa al final que en este debate Jesús fue victorioso y lo dice de esta manera. Mateo 22, 46. Y ya nadie que podía responder a su palabra. Ninguno osó desde aquel día preguntarle nada más. Fue tan fuerte el intercambio de palabras que los fariseos y todos los religiosos callaron ante lo que Jesús dijo. En el capítulo 23, también en este mismo día, martes, Jesús se dirige a sus discípulos y su gente hablándole de la religión. Y este es conocido probablemente como uno de los discursos más duros. Le habla sobre los ayes. Los ayes son absolutamente lo contrario a las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son aquellas cosas buenas que Dios declara sobre algo. Los ayes tienen una connotación de un juicio y de un castigo. Y lo debes haber leído más de alguna vez. Cuando Jesús les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Una y otra vez durante todo este pasaje le está repitiendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Es repetido, es un repudio al legalismo, es un repudio a la religión que terminó reemplazando el amor y la relación con Dios. Jesús le está diciendo, que no sean como ellos que se preocupan de lo que parecen, pero no hay justicia en su corazón, no hay santidad en su corazón. En este día martes tan prolífero, Jesús termina el día profetizando. 2 profecías salen en este día y vienen y dicen en relación a preguntas que le hicieron los discípulos a él. Una de las preguntas fue, ¿cuándo será destruido el templo? Y la otra pregunta es, ¿cuándo será la señal de tu venida? Los capítulos 24 y 25, a todos aquellos que les gusta la escatología, los que les gusta lo que va a venir, esto es la clase mayor, está Mateo 24 y 25, donde Jesús relata casi cronológicamente muchas de las cosas que van a subir al fin de los tiempos. Esto es la profecía. Así que ahí está profetizado lo que va a pasar con el templo, que fue destruido en el año 70, lo que va a pasar con el pueblo de Israel, la segunda venida de Cristo, el juicio a las naciones. Lo lindo de este día 4 es que termina con las promesas de Jesús diciendo, yo vuelvo
yo vuelvo, pero ahora ya no vengo con un asno. No voy a nacer en un pesebre. Ahora vuelvo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores a juzgar a cada uno según sus obras. Los evangelios no detallan qué pasó el martes 5 de abril del año 30. Pareciera ser el día de la paz previa a cualquier tormenta. Generalmente ante una tormenta hay un halo de paz y de tranquilidad. Literalmente algo sucedió. Pero algo sucedió ese día que está marcado en la historia del cristianismo y en la vida de Jesús. Ese es el día que podemos conocer como el día de la traición. Ese es el día en que Caifás, el sumo sacerdote judío del tiempo, al fin consigue el pretexto para poder condenar a Jesús. Ese es el día en que Judas decide traicionar al Señor. Es el día en que Judas decide vender a Cristo por 30 piezas de plata, lo que se pagaba por un esclavo. No sabemos cuáles eran las motivaciones que tuvo Judas para hacer esto, pero sí sabemos que permitió que Jesús fuera merecedor de la muerte. Jesús pudo, con lo que hizo Judas, ser acusado de blasfemo por alguien desde dentro, otro judío, desde dentro del movimiento de Jesús. Ese fue el valor de la traición, eso fue el efecto que se provocó. Por eso que no lo podían llegar y matar. Había que demostrar, y con alguien que era parte de él fue el que fue a testiguar. En lo que sucede en cualquier juicio hoy, alguien que atestigue, aquí hubo un testigo. Él fue el testigo que permitió la condenación y la muerte de Cristo, y el juicio de Cristo. Finalmente llegamos al último día de vida de Jesús, jueves 6 de abril del año 30. Este día también es un día muy prolífero y aquí vemos mucho del corazón del Señor humano por lo que iba a pasar con el cristianismo, pero también lo que iba a pasar con sus discípulos. En este día es el día para el cual Jesús nació. Nací para morir. A eso vine. Juan 13:1 lo dice así. Este es el día jueves 6 de abril. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, no se estaba por llegar, había llegado, para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los hijos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El día antes de la crucifixión, Jesús quiso que fuera un día que quedara muy grabado en la vida de sus discípulos, que fuera muy significativo para ellos, significativo en enseñanza, significativo en amor, que pudiera realmente impregnarse de lo que habían pasado durante estos casi 3 años que habían caminado juntos. Jesús había encargado a Pedro y a Juan que buscaran un lugar donde preparar la Pascua. Le había dado las señales: miren, cuando vean un hombre con un cántaro en la cabeza, síganlo. Cuando entre el lugar, dígale: el Señor quiere este lugar. Y así tal cual fue. Y llegaron a un aposento alto donde cabían las 13 personas que iban a tomar la Pascua ahí. Muchos dicen que ese aposento es el mismo aposento donde meses después cae el Espíritu Santo y viene el advenimiento de la época del Espíritu Santo con el nacimiento de la iglesia. En este lugar, mientras sucedía la Pascua, sucedió un hecho que es muy emotivo y que a veces recordamos en la iglesia. Están todos ahí, se sientan cada uno alrededor de la mesa, y Jesús le llama la atención a algo: no había ningún criado para limpiarle los pies. Y dice en el Evangelio que Jesús se levanta, pesca la toalla, echa agua en el librillo y se pone delante de cada uno de ellos de rodillas, le saca las chalas y empieza a lavar sus pies. Jesús estaba tratando de impregnar lo que es más básico del cristianismo: sírvanse unos a otros, ámense unos a otros. Y este es el único pasaje donde Jesús habla que lo miren a Él. La humildad de Jesús, a pesar de que era Jesús, nunca le dijo: mírenme a mí. Este es el único donde Jesús les dice lo siguiente: porque ejemplo os he dado para que vosotros hagáis igual unos con otros. En medio de la preparación de esta Pascua que ellos están comiendo, Jesús hace 2 profecías, 2 predicciones de lo que iba a suceder en el camino, que fue lo que cambió el ambiente. Hasta ahí estaba todo bien. Probablemente con la lavada de pies se sintieron medio incómodos. Pedro dice: ¿cómo me vas a lavar tú a mí? Provocó algo. ¿Cómo no se le ocurrió a Juan lavarlo? O Marco, alguien te hubiera haber hecho. Nadie lo quiso hacer. Lo hizo Jesús. Pero cuando da la profecía, el ambiente cambió. Lo primero que dice mientras están comiendo, que uno de ellos lo va a entregar. Y Juan 13, versículos 26 y 27, después de una nebulosa de quién es, nos dice claramente que era Judas Iscariote el que lo iba a entregar. Primera profecía. Y así fue. Pero también sigue adelante esta tertulia de esta Pascua, y repentinamente Jesús se dirige a Pedro, le dice: Simón,
hijo de Jonás, antes que amanezca, me negarás 3 veces. Lo notable es que Jesús le había ya cambiado el nombre. Por primera vez vuelve a decirle, Jesús, hijo de Jonás, ¿me vas? ¿Y por qué? Porque Simón significa una vara que mueve el viento. Y Pedro era piedra. Le estaba diciendo, Pedro, estoy profetizando, vas a flaquear. Todo lo que dices que crees, todo el amor que me tienes, va a flaquear. Por eso te vuelvo a llamar Simón. Pero vas a volver a ser el Pedro. Pedro, como su temperamento que todos conocemos, saltó de inmediato. No, Señor, aunque te nieguen todos ellos, yo no, jamás. Si sigue leyendo el Evangelio, cuando ya Jesús va arrestado, hay un pasaje muy emotivo, cuando ya Pedro ha negado 3 veces a Jesús, y dice que va pasando Jesús, lo llevan probablemente amarrado, encadenado, ya lo han azotado. Jesús levanta la vista y se topa con los ojos de Pedro y Pedro rompió a llorar. No pudo soportar la culpa de haber negado a su Señor. En este ambiente de la Pascua se dan las últimas enseñanzas de Jesús. Consciente de su partida, que ya no iba a estar Él al lado repitiendo la enseñanza, les dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Entre los capítulos 14 y 17 de Juan encontramos una casi frenética serie de motivaciones y enseñanzas de Jesús. Algunas de ellas son de consuelo. Lo que había sucedido en la cena cuando se declaró que uno lo iba a traicionar y cuando Pedro lo iba a negar provocó un ambiente de tristeza, de desánimo, de temor. Jesús les había dicho recién, ya no voy a estar con ustedes. El temor de haber invadido a los discípulos, el desconcierto los debe haber invadido al discípulo. De hecho, se cumplió lo que estaba profetizado, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Fue lo que sucedió con los discípulos. Solamente hubo uno que estuvo al pie de la cruz, Juan. Todo lo demás en cualquier parte. Así que sabiendo Jesús, leyendo al grupo que lo acompañaba, de haber sentido sus corazones y empezó a darle palabras de ánimo. Y aquí son algunas de las que conocemos, probablemente los que somos antiguos desde niños. En el Juan 14 les dice, yo lo siento como diciendo, pero ánimo. Mira, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Y yo iré y prepararé moradas y volveré y los llevaré conmigo. Ánimo. Ánimo, esto es temporal. Recuérdense lo que les he dicho. Yo vine para que vivamos eternamente. Eso le estaba diciendo a los discípulos. Después de eso, casi inmediatamente le dice, pero tranquilo, si conviene que yo me vaya. Porque yo y mi Padre rogaremos y te mandaremos el Consolador. Él los guiará a toda verdad. Él le hará saber las cosas que han de venir. Él los acompañará. Él es el que los consolará. Termina en el 14 con una frase que probablemente tú te la has dicho a ti mismo y aconsejado a otros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Tranquilos, discípulos. Tranquilos, acuérdense de la enseñanza. En Juan 15, cuando salen del aposento, ellos van caminando, ya es de noche. Van caminando, salen de los muros de la ciudad. Fuera de los muros de la ciudad habían viñedos. Son de viñedos. Yo me lo imagino oscuro, con la estrella ahí, caminando en la penumbra. ¿A dónde iban? Al campamento. Al Monte de los Olivos, a Getsemaní. Y mientras van cruzando en la noche esto, cuando se topan con las parras, yo me imagino que Jesús vio las parras y empieza a hacer su enseñanza tan clásica que la hemos visto tantas veces. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahí mismo les dice en ese pasaje, no me elegisteis vosotros a mí. Recuerden esto, yo os elegí a vosotros. No teman, no teman. Si están conmigo, no teman, le está diciendo Jesús. Y termina en este diálogo con ellos mientras camina a través de los parronales, camino al Monte de los Olivos y le dice, ya no os llamaré más siervos, sino que amigos. Porque sabes todo lo que va a pasar, te estoy contando lo que va a pasar. Por eso, si haces la voluntad de mi Padre, eres amigo. Juan termina en el capítulo 17 con lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, la última oración por sus discípulos antes de que fuera a la cruz. Y quise hacer un extracto de 4 puntos que me parecen importantes, 3 puntos que me parecen importantes, esa extrema oración que hay ahí, que es una oración del corazón, básicamente es eso. Es la oración antes de morir, antes de separarse definitivamente. Ahí Jesús le dice, orando al Padre, como tú me enviaste, yo los envío al mundo. Es ahí donde Jesús ruega y dice, más no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Ahí Jesús oró por ti, oró por mí, ahí se produce. Porque creímos por la palabra de ellos, y los que creyeron la palabra de ellos, y los de ellos, hasta que alguien vino a ti un día a hablarte de este mismo Jesús. Ahí es donde Jesús clama y le pide al Padre, Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en vos, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Evangelio nos dice que ya cerca de la medianoche, muy tarde, fue un día bastante largo e intenso, llegan al monte de los Olivos y Jesús se aparta, le pide a Pedro, a Juan y a Jacobo que lo acompañen y se aparta a orar a un lugar. Y aquí vemos la máxima demostración de la humanidad de Jesús cuando Él se quebranta antes de la cruz. Él sabía que unas horas más iba a estar siendo azotado, le iban a colocar la corona de espinas, se acababa el sueño, ya no iban a estar los discípulos. Sabía la traición de los discípulos, ninguno quedó, sabía todo eso. Y era un ser humano, sabía que iba a pasar hambre, que iba a pasar sed. Y Jesús lo vemos llorando por primera vez. Uno de los evangelios, me parece que en Marcos, dice que la aflicción del corazón del Señor era tanto que salían gotas de sangre de su frente, un fenómeno llamado transudación, que es real, no es ficticio. Ante tanta tensión, lo que brota por los vasos capilares es la sangre. Y uno de los evangelios, creo que es Marcos, habla sobre eso. Lo que está demostrando el sufrimiento de Jesús. Y es ahí donde Jesús dice, en ese dolor, Padre, si puedes que no pase de mí esta copa, pero no que sea mi voluntad, sino la tuya. Hacia las 2 de la mañana, llegó un batallón del viernes 2 de la mañana, del viernes 7 de abril del año 30. Jesús es arrestado. Jesús rápidamente es llevado a juicio por distintos personajes. Y Jesús es colgado en una cruz y muere. Juan, capítulo 19, relata los últimos momentos de vida de Jesús. Juan 19, 28, 30 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliera la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Ahí estaba el Cordero. Ya no era el Cordero que había que crear sin tacha, sin mancha. Ahí estaba colgado en la cruz el Cordero. Ahí está el cuerpo mutilado que había sido profetizado. Y ahí en el suelo y en ese madero estaba la sangre que corría, la sangre del nuevo pacto. Jesús en Lucas 29, 19 dice: hagan esto en memoria y recuerden esto. Pónganse de pie. Orlando. Ahí está Jesús en el madero. Es el mismo Jesús que los magos vinieron a adorar porque sabían que era rey. Ahí está Jesús, ese niño que recordamos ahora en diciembre, que nació para morir. Pero nació para morir, para iniciar un nuevo pacto. A través de Él, a través de Jesús, podemos todos nosotros tener entrada al reino de Dios. Él inició un nuevo pacto y es lo que venimos a recordar ahora, en esta mañana, a través de la Santa Cena.